porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias por sus atrios alabar. Entra su presencia con gozo. Saludamos a nuestros hermanos, a las familias, amigos que nos estén viendo a través de las redes sociales, que puedan ser abrazados por el Espíritu de Dios y por su palabra en este día especial que consagramos para venir a bendecir, a adorar y a darle gracias a Jesucristo, a nuestro Salvador y al que consideramos que es nuestro Señor. Amén. Por eso nos reunimos, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos ministrando al Espíritu Santo. Él nos permite que nosotros podamos hablar de Él porque lo necesitamos. Dice su palabra que antes de ser llenos de otras cosas, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El tribunal del Espíritu Santo que pudimos ministrar en la mesa aperturó un tiempo hermoso para que nosotros podamos seguir acumulando para bien la palabra de Dios, porque dice que su palabra es espíritu y es vida. Cada vez que la oímos, nosotros somos vivificados. Por eso tengamos siempre, mis amados, un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, porque el milagro puede ser hoy nuevamente. Y aquellos que estamos necesitando, todo lo provee el Señor, lo provee a través de su palabra. Dice que mientras nosotros prediquemos esa palabra, Él nos iba a asistir, nos iba a acompañar con señales, con prodigios y con milagros. En el nombre de Jesús. Amén. También aprendimos que la guianza del Señor es a través de su Espíritu y que nosotros hacemos bien en estar cerquita del Espíritu Santo, tener una comunión con Él, para ser guiados siempre a toda verdad y que no haya engaño en nuestra vida y que no vengan engaños a nuestros pensamientos y nos desvíen del único camino que es Cristo. Cuanto más en este tiempo final que nos toca vivir como iglesia, un tiempo glorioso verdaderamente. Por eso tenemos que mirar y pedirle al Señor, rogarle al Espíritu Santo que nos permita ver con ojos espirituales lo que está aconteciendo. Cuando eso pasa, nosotros podemos identificar que esto que estamos viviendo es un verdadero avivamiento. Que podamos estar en la casa de Dios, que podamos estar con la familia, que podamos tener esperanzas, que podamos tener una palabra de aliento, justamente implica un avivamiento genuino y verdadero. También entendimos que el Espíritu Santo está interesado en nuestras familias. Eso es una realidad. Y yo vengo reivindicando eso. El Espíritu Santo se interesa de forma personal y también de forma familiar. Por eso deja parámetros para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Y eso es una bendición plena para nuestra vida espiritual. Amén. Y hoy quería seguir predicando acerca de lo que la Escritura nos deja ver a través de justamente esa especificación que da de lo que significa el Espíritu Santo para nosotros. Y le he puesto como título Cuidando el templo del Espíritu Santo. Y vamos a leer su palabra para sentar bases y poder aprender, poder ser enseñados, y eso nos va a fortalecer para seguir transitando correctamente el camino que el Señor nos ha marcado. Amén. Leemos en 1 Corintios capítulo 6, a modo de introducción, versos 19 y 20. Tengo la versión Reina Valera, 1960. Cuando lo tiene me dice amén. Y podemos leerlos todos. Dice así, verso 19 de 1 Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quiénes somos, mis amados? Somos del Señor. Y eso tiene que infundir aliento. Cada vez que nosotros anunciamos esa verdad, nuestro corazón tiene que enaltecerse, tiene que arder, tiene que venir seguridad, tiene que venir esperanza. Porque no es solo una verdad que quedó plasmada o que se nos dijo en una oportunidad y quedó ahí, sino que nosotros cada vez que oímos su palabra y cada vez que entendemos que le pertenecemos al Señor, tiene que venir esperanza, una esperanza espiritual, una esperanza que no avergüenza, algo que trae seguridad para todos los que somos de Cristo. Porque entonces comenzaremos a entender en plenitud lo que significa que más allá de que estemos vivos, estemos muertos, sea la condición en la que nos encontremos, somos del Señor. Eso es una seguridad que nadie puede darnos más que Cristo y su palabra. Y yo digo amén. Y la iglesia escucha la palabra de Dios, entiende que está en la era del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trae convicción, da seguridad, guianza, poder, enseña. Entonces viene a nuestros corazones y nuevamente trae vida. No tenemos que ignorarlo. Cuando la Biblia dice que no tenemos que ignorarlo, no es simplemente porque hay un conocimiento, sino porque tenemos que recordarlo. No podemos ignorar lo que somos. No podemos ignorar lo que Dios hizo de nosotros, porque eso justamente nos va a ayudar a poder mirar de forma correcta cómo conducirnos en nuestra vida para poder agradar a Dios. Si simplemente hoy leyéramos que no tenemos que ignorar que somos templo del Espíritu Santo, pero mañana no lo recordamos, incurriríamos en un error, porque entonces no habría límites en el orden espiritual para nosotros estar firmes en su palabra. Claro, fallamos, erramos, pero cuando viene el conocimiento nuevamente, nos saca de esa ignorancia, nosotros podemos identificar lo que somos y a quién le pertenecemos. Y eso claramente nos va a ayudar a seguir manejándonos por el camino correcto e insisto sobre esto. Somos el templo de Dios y el Espíritu Santo habita, somos una habitación, somos un tabernáculo. Así como queremos que el Señor llene esta casa con su Espíritu, de la misma forma queremos que nuestra casa, nuestro hogar, así ministrábamos en estos días, sea llena del Espíritu Santo. El Señor habite, se quiera quedar con nosotros. De la misma manera, nuestra vida, nuestra persona, nosotros tenemos que identificar que Él habita en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, si somos el templo del Espíritu Santo, claramente, así como Dios nos indica los beneficios que tenemos cuando estamos cerca del Señor, porque estamos evolucionando. Yo creo con certeza que estamos evolucionando. Cada vez que oímos su palabra, cada vez que la recibimos, hay un crecimiento, hay algo que se libera, hay algo que aprendemos, hay algo que nos permite evolucionar. Cuando eso no lo asimilamos, no lo percibimos o lo tenemos en poco, no es que seguimos creciendo, por más que tengamos el conocimiento. Lo que pasa en nuestra vida es que empezamos a involucionar y eso también lo tenemos que tener presente. Dios dice que está bien que sepamos que Él está por sobre toda potestad, que Él tiene un gobierno que está por sobre todo gobierno, que Él es Señor de señores, que nosotros le pertenecemos. Eso lo identificamos bien. Pero también dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que también ejercen un gobierno, que el Señor las reprenda. Sí que las tenemos que identificar para entonces no caer en la trampa, para no caer en el pozo, para no ir detrás de lo que no nos conviene.
Por eso Él dice en su palabra, no ignoren, no ignoren. Entonces Él dice, el Espíritu Santo fue enviado para esto, para esto, para esto y para esto. Bueno, lo que estuvimos ministrando últimamente y todo lo que nos permite ver la Escritura. Pero también nos pide que no ignoremos lo que somos y la importancia de que Él anhela habitar en nosotros. Y para que eso tenga una efectividad, para que haya una vivencia genuina, para que eso tenga firmeza, nosotros tenemos que cuidar ese templo. Y de eso quiero que podamos ser ministrados en este día. Porque la Biblia deja ver lo que acontece cuando descuidamos algunas cosas. Por eso hice una pregunta, así como lo pregunta la Escritura. Yo también en la exposición le he puesto como subtítulo ¿de qué debemos cuidarnos entonces? Número 1, de no contristar al Espíritu Santo. Porque si Él habita, si Él es una persona, si Él está vivo, evidentemente nosotros lo podemos entristecer con nuestras acciones, con nuestros pecados, con nuestra manera de conducirnos. Y tenemos que aprender, así como por espejo, que si el Espíritu se entristece, lo que nosotros tenemos que bregar, en lo que tenemos que trabajar, en lo que nos tenemos que esforzar, porque en definitiva va a ser un beneficio para nosotros, es en alegrar al Espíritu. Entonces, cada vez que el Señor presenta lo que no debemos hacer, porque yo voy a leer todo lo que acontece y lo que podemos hacerle al Espíritu Santo. Y por eso debemos cuidarnos, para que nuestra vida sea fructífera. Y así como se nos ministraba en el inicio que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, de la misma manera, si nosotros no tenemos presente de estar metidos en lo que Dios está haciendo como una renovación, insisto, nosotros podemos involucionar. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay un sello en nuestra vida. El sello del Espíritu Santo, la identificación con la cual cuando el Señor venga va a mirar, nos va a identificar, así de la misma forma que se nos identifica ante las potestades contrarias para que sepan que nosotros le pertenecemos al Señor. Y eso lo tenemos que recordar siempre. Hay un sello, el sello del Espíritu Santo para ese día en particular y también para que nosotros podamos ser identificados y saber a quién le pertenecemos, porque eso es lo que leímos en la introducción. Tenemos que buscar la manera de alegrar al Espíritu Santo, de alegrar al Señor. Y cuando eso no esté pasando, ir a Él y pedirle, porque hay algo que está sucediendo, que primeramente nos trajo tristeza, y esa tristeza va evolucionando y puede llegar a ser una amargura, y puede hasta alcanzar niveles de depresión en una vida y en un corazón. Pero bendito sea el Señor que viene con su palabra para alegrarnos, para hacernos entender, para que podamos identificar. Y si estamos ahí en la línea, en el límite, no permitir que venga esa tristeza que en definitiva va a entristecer al Espíritu Santo con lo que nosotros hacemos. Saben que permanecer en amargura es entristecer. Por ejemplo, las rebeliones contra Dios entristecen su corazón. Eso dice Isaías en el 63:10. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos en las diferentes facetas contra Dios, entristecemos su espíritu. Y por ende, si Él habita en nosotros como un tabernáculo, nosotros mismos estamos entristecidos en el orden espiritual. Quizás podemos simular o disimular o aparentar
ciertas cosas, pero nuestro espíritu se encuentra abatido en esa tristeza. Por eso no tenemos que ignorar lo que somos, para trabajar, para esforzarnos, para seguir adelante y aferrarnos a la guianza, a la convicción y al poder que da el Espíritu Santo. Amén. Otra de las cosas, ese es el comienzo, una tristeza. Luego dice que eso va creciendo y en este caso sería involucionar para nosotros. Número 2, ¿de qué debemos cuidarnos entonces? ¿Y de qué debemos cuidar y cómo cuidamos el templo del Espíritu Santo que somos nosotros? Es justamente no apagando al Espíritu, manteniéndolo encendido. Y eso solamente se puede llevar adelante, se puede llevar a cabo estando en los negocios del Señor. Un negocio en el orden natural te mantiene activo, porque si no ese negocio viene para atrás, se funde. Si no le damos relevancia, si no estamos atentos a lo que se necesita, a qué hay que reponer, en fin, todo lo que se necesita para mantener en pie un negocio. De la misma forma, así lo pone la Escritura. Así lo dijo Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Muchas veces acontece, o en su gran mayoría, o si no pasa, qué bueno sería poder mirarlo. Cuando nos ocupamos de negocios terrenales lo hacemos bien, porque no queremos justamente que nos vaya mal. Y sabemos todo, y estamos atentos. No se nos escapa nada, porque si no, de foi. En el orden espiritual es exactamente igual. Y es mayor porque lo espiritual está por sobre lo natural. Y si nosotros tenemos en orden lo espiritual y estamos bien atentos a esos negocios, lo que viene por debajo será fructífero, pero no a la manera natural. Porque claro, el que se ocupa de los negocios y les va bien y está atento, tiene un rédito únicamente económico, pero puede tener un montón de desfasajes en otros órdenes, justamente por descuidarlos y por darle solo el foco a eso que le da un beneficio, en este caso, en el orden económico, como les decía. Ahora, cuando estamos atentos a los negocios del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, el día se nos hace claro, la vida se hace clara, podemos ver, podemos identificar, puede haber claridad absoluta en todo lo que llevamos adelante. Y hago esa separación porque caemos en un error si solamente sabemos manejar los negocios naturales, pero cuando tenemos que manejar los negocios espirituales, hacemos agua. A veces hasta nos olvidamos de los rudimentos, de los fundamentos que fueron puestos en nuestros corazones, porque hemos descuidado y hemos dejado de lado a aquel que nos guía a toda verdad. Entonces viene el creyente y está metido en negocios terrenales de forma profunda, que no digo que esté mal, porque uno tiene que subsistir, por ejemplo, insisto, en el área económica, y ser responsables en nuestros trabajos, en fin, todo lo que sabemos en cuanto a nuestras responsabilidades civiles. Pero sí tiene que ser una alerta si cuando vienen situaciones en el orden espiritual no sabemos cómo resolverlas. Eso tiene que ser una alerta, porque hemos descuidado al Espíritu de verdad. Eso es una alerta. Si nosotros no sabemos cómo identificar, es porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que una de ellas es el conocimiento de la palabra, la oración y congregarnos. Son 3 pilares fuertísimos que hacen que nosotros podamos estar
siendo llenos del Espíritu Santo, porque por ejemplo hoy estamos recibiendo su palabra. Y quizás, si por alguna circunstancia no hemos llegado a la casa de Dios, muchas veces pasa que ni siquiera leen la Biblia. Eso es una realidad, tenemos que sincerarnos. No es que decimos, no, bueno, no, hoy no hago esta actividad espiritual, entonces la suplo de otra manera. Lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos es adorar al Señor. Esta es la consecuencia de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece al Señor y nuestra vida está puesta en adoración al Señor. Amén. Es la consecuencia. Por eso vivimos de formas diferentes. Por ejemplo, una reunión y un culto al Señor, porque tiene que ver con lo que hemos sembrado o lo que venimos sembrando con anterioridad. Si nuestra vida no está puesta en adoración, si no estamos pendientes del Señor, venimos como una actividad más. Y como que siempre hay que poner el cricket a todo lo que da y levantar cuando debería ser, ¿a qué venimos a la casa de Dios? A adorar, con todo lo que eso implica. La Biblia dice en cuerpo, en alma y en espíritu. Así tiene que encontrarnos el Señor. Eso dice que es ser irreprensibles. Entonces sí que está en nosotros, sí que es casi, lo voy a poner así porque obligación pareciese como que Dios obliga y Dios no obliga. Hay responsabilidades que tenemos delante del Señor y es mostrarle adoración, gratitud, alabanza, gozo. Y déjenme decirles, independientemente de lo que naturalmente nos esté aconteciendo. Así dice la Biblia, porque Él es merecedor. Nosotros tenemos que doblegarnos. Nuestra condición, nuestra situación, nuestra circunstancia tiene que doblegarse ante aquel que aún puede transformar esa situación que nosotros estemos pasando. Ahora, cuando nosotros aprendemos a hacerlo con anterioridad, venimos a la casa de Dios desesperados por Él, con expectativas de que una palabra no solo puede sanarme, sino que cambiar absolutamente mi realidad en el orden espiritual, porque la palabra es espíritu y es vida, y por ende claridad para llevar adelante mi vida en el orden terrenal. Por eso, mis amados, les aliento a estar atentos, a poder ser responsables, para que no estemos ni andemos confundidos. Claro, tenemos la asistencia del Señor por medio de la predicación, tenemos la asistencia del Señor por medio de autoridades, de la pastoral, de un liderazgo que nos puede desasnar, nos puede ayudar, nos asiste, porque son dones del Espíritu, en forma de hombres, dice la Escritura, para que nosotros podamos salir de nuestra posición de ignorancia y que haya una liberación. Pero también hay una responsabilidad porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces sí que es interesante lo que Dios nos quiere trasladar, de que podamos darle la misma relevancia y mayor al orden de los negocios espirituales. Porque si de algo tengo certeza es que eso será un beneficio para tu vida y para la mía. El consejo de Dios para no involucionar. No es simplemente que entristecemos. La Biblia dice que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, pone base firme a lo que estamos hablando. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Fíjense, hemos hablado sobre la transición, sobre lo que implica cada vez que aparece el Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer. ¿Se acuerdan? Hablamos en nuestro miércoles de edificación familiar que Él venía hablando de
de ciertas cuestiones en cuanto a la familia, y luego dice, sed llenos del Espíritu Santo, y empieza a dar parámetros de cómo debe manejarse la familia. Acá está diciendo algo interesante. Nosotros tenemos que ser agradecidos en todo. Lo hemos hablado. Aprender a ser agradecidos. Aún de lo que tenemos como incorporado, algo que pareciese que está implícito, que es normal. Pero la Biblia dice que se abre una puerta espiritual grande en favor nuestro cuando somos agradecidos. Y somos agradecidos en todo. Y cuando dice en todo es lo que consideramos que está bien en nuestra vida y lo que consideramos que no está tan bien. Porque en definitiva somos del Señor. Y Él no hace nada malo. En definitiva, lo que no está bien, Él lo va a ir transformando conforme nosotros vayamos aceptando la benevolencia y el trabajo que hace el Espíritu en nosotros. Entonces, ahí cambia radicalmente nuestra posición delante del Señor. Cuando somos agradecidos. Hay veces que nosotros somos agradecidos por cuestiones que parecen triviales. Y el otro no dice, nada, que no me tengo nada que agradecer. Que se entiende. Pero sí, te quiero agradecer. No me quiero perder la bendición de lo que significa ser agradecido. Y no lo hago mecánicamente. Ya lo incorporé porque el Espíritu así lo manifiesta. Que hay algo hermoso en ser agradecidos. ¿Cómo no ser agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, hace, y la esperanza de lo que hará? Allí también se nos ministraba desde la adoración. Y eso es hermoso. No apaguéis al Espíritu. O sea que cuando no somos agradecidos, hay una puerta que también se abre en el orden espiritual para que el Espíritu se apague. Porque justamente hay un mal espíritu. Eso es como cuando ministramos, si vamos a hablar, si queremos reunirnos, qué bueno es que podamos hacerlo con un buen espíritu. Porque más allá de que tengamos que hablar cosas fuertes, cosas que requieren otro tono hasta de voz o requieren otro tipo de compromiso, lo podamos aceptar y no tenga que incurrir en una discusión, en una pelea o en una ruptura, porque nos hemos dispuesto a acercarnos en un buen espíritu, para que tenga preeminencia el Espíritu de Dios. Y el verso dice, el verso 20, luego de que no apaguemos al Espíritu y haciendo mención a otra de las cosas que pueden apagar el Espíritu, es justamente menospreciar las profecías. Interesante. Porque a veces decimos, ¿cómo, de qué forma lo apago? Bueno, acá la Biblia nos deja ver. Y es algo grande. Por ejemplo, no ser agradecidos, no manejarnos con gratitud y menospreciar las profecías. Menospreciar la palabra, porque dice que la palabra de Dios es la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es una antorcha que alumbra aún en lugares oscuros, que pareciese una redundancia o algo lógico. Pero él está hablando en el orden espiritual que trasciende lo lógico y lo natural. El alumbramiento en esos lugares donde en definitiva el Señor permite que seamos un tabernáculo, una habitación, donde Él quiere habitar, pero que muchas veces esa habitación, ese tabernáculo, ese lugar, ese templo, no está como debería estar. Entonces, la profecía, la palabra, nos saca de ese lugar para que estemos bien posicionados y sigamos nuestro camino de forma efectiva, correcta y sin fluctuar.
No hay que menospreciar, mis amados. No pongamos dudas, no permitamos que nuestros pensamientos se disparen. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es lo que necesitamos, nos guste o no. Y si no nos gusta, es la única que puede sacarnos de ese lugar. Ahora, si la menospreciamos, estamos apagando la virtud de aquel que puede sacarnos de ese lugar. Ahora, no es solamente entristecer, no es solamente apagar, porque si dijimos que entristecer lo contrario es alegrar y permanecer en gozo, ¿cuál sería no apagar al espíritu? Sería estar con las lámparas encendidas, con aceite, fervientes en el Señor, avivando el fuego del don de Dios para no apagarlo. Porque Dios no viene a hacer eso, dice que Él no viene a apagar. En todo caso, si hay un pábilo que humea, Él viene a soplar para que eso sea encendido. Como en esta mañana. Aprendiendo lo que no debemos hacer o de lo que debemos cuidarnos para que siga la guianza, para que siga la convicción y para que siga el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que para eso fue enviado. Amén. Número 3 sería, creo, si no me equivoco, no tenemos que resistirnos al Espíritu Santo. Fíjense, vieron que pareciese que se terminó ahí, en entristecerlo. No. Miren a los estadios que se puede ir llegando. Dice que son los caminos, las cámaras de la muerte. Así lo pone la Escritura en el libro de Proverbios. Los descensos en cuanto a nuestra posición delante del Señor. Por eso es importante conocer en plenitud la administración de Cristo. No porque Él quiera que nosotros estemos en esos lugares, es justamente porque muchas veces estamos descendiendo a esos lugares y ya no nos damos ni cuenta. Pero viene su palabra, nos hace reconocer para que salgamos de la ignorancia y podamos decir, yo no quiero estar en ese lugar. Entonces nos desesperamos, ¿por quién? Por ir a Cristo. Así como les aconteció a esas familias que estuvieron siendo ministrados por el bautismo y por el destino eterno. Y entonces fueron a sus lugares y el Espíritu los conmovió y dijo, no, yo no quiero ninguna de esas cosas. Yo quiero lo de Cristo. Y ahí vinimos y bueno, fue realmente glorioso, así como nos contaba nuestro hermano Martín. Así, por eso tenemos que trabajar con desesperación, que no haya un día que no estemos ahí escuchando las canciones, adorando al Señor y que no se nos derrame una lágrima, que estemos ajenos, que podamos sentir al Señor, porque Él está entre nosotros, que no permitamos que eso nos acontezca. Y si eso está pasando, mi amado, corre a Cristo, corre a su presencia. Pedile que te conmueva, que devuelva el gozo de la salvación, para poder venir a este lugar, para poder ir a nuestras casas, para poder caminar, para que nosotros mismos estemos fervientes en el Señor. Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos cuál es nuestro destino, sabemos que hay esperanza en esta vida y también en la venidera conforme en aquel que hemos creído. Y entonces nuestra vida realmente va a transcurrir de otra manera. El verdadero gozo del Señor, independientemente de las circunstancias que estemos pasando. No habrá otra cosa más importante. No va a caber en nuestros pensamientos y por ende en nuestro corazón, porque sabemos que no hay un lugar mejor que poder estar en su presencia en las diferentes facetas que se presentan en nuestra vida. La mayor parte es justamente la que podemos vivenciar en nuestra comunidad de fe, en el templo de Dios, que también queremos que sea el templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, es importante no menospreciar las profecías. No lo permitamos.
pero también no resistirnos al Espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 51, con respecto a resistir, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y eran el pueblo de Dios. Pero la Biblia deja ver de que una generación resistía, ponía una barrera, no se dejaba ministrar por el Señor. Dice que eran duros, no se doblegaban, no había humillación, eran obstinados, no se inclinaban, sino que eran duros. Siempre resistiendo a la palabra, a la que produce cambios y a la que vienen nuestros beneficios. Realmente es ponernos en un campo de necedad. Y también lo tenemos que reconocer, porque en el año del reconocimiento, estas cosas también las tenemos que reconocer. Incircuncisos de corazón y de oídos. Por eso le rogamos al Señor poder siempre oír con oídos circuncidados. Y la circuncisión representaba quitar la carne con dolor. Porque ir en contra de la carne causa dolor, mis amados. No hacer lo que la carne quiere hacer produce dolor. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué no voy a saber, pastor? No sabe lo que... Claro. Pero ahí es donde viene la asistencia. Ahí es donde tenemos que seguir fuertes y no resistir. ¿Y qué nos va a ayudar? Recibir con agrado la palabra. Con un corazón enseñable. Si voy a oír. Amén. Entonces ya dijimos, entristecer, apagar, resistirnos. Hay más. Todo eso hacemos. Y muchas veces sí. Hay que ver en qué estadio estamos para que salir cuanto antes de esas situaciones. Y si no es así, identificarlas para no caer. ¿De qué debemos cuidarnos? De no mentir al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 1 al 5, vamos a leer. Había una iglesia que esta también formaba, estos hermanos formaban parte de la iglesia primera. Vieron que no era todo bueno, pero sí había temor, sí había una perspectiva de lo que significaba el Espíritu Santo para la iglesia. Y claro, había errores, había situaciones de las cuales nosotros hacemos bien en mirarlas para no caer, porque dice que todo lo que aconteció anteriormente es para que nosotros podamos identificar. Son ejemplos. Pero ellos también eran, lo que voy a leer también era la iglesia. Y miren lo que pasó. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Impresionante. Y miren lo llamativo, que el que se presenta era Pedro, pero ya un Pedro lleno del Espíritu Santo, que no solo podía identificar de una manera espiritual, sino que su propia experiencia le dejaba ver muchas veces cómo es un corazón y cómo es la vida de aquel que está manejándose ahí medio. Porque Pedro, ¿cuántas veces también dejó que su corazón se cargara de otras cosas? Es más, ¿recuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Se imaginan que alguno de nosotros nos digan así? Ya no vamos de la iglesia. Lo llamó Satanás. Y ahora viene Pedro, no acusando, sino preguntando, poniendo en evidencia. ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor y el Espíritu de la palabra? Que nosotros podemos ponernos de acuerdo primeramente para lo bueno, de la misma forma podemos ponernos de acuerdo para lo malo. Por ahí nos extendamos un poco más el miércoles de familia, porque acá habla de esposos que se pusieron de acuerdo para lo malo y mintieron. Y nosotros tenemos que entender estas cosas y que el Señor nos ayude. Amén. Porque no es que sufrimos pérdida. Lo que la Biblia muestra es que de propia voluntad la iglesia primera tenía en su percepción en cuanto a la ofrenda al Señor, poder llevarlo delante de las autoridades que ellos consideraban la iglesia, las autoridades de la iglesia apostólica. Entonces todo lo que tenían, ellos se lo llevaban a los pies para que pueda repartirse y se pueda dar a los que ellos consideraban que era necesario, para que ellos puedan administrar. Nadie les decía cuánto, cómo, ellos decidían darlo todo, pero darlo todo conforme lo que dispusimos como todo. Entonces, ellos trajeron una parte diciendo que era todo. Entonces, ¿a quién le están mintiendo? Se están mintiendo a sí mismos y están mintiendo al Señor. Eso es, por ejemplo, como cuando... Pero, ya me voy a meter en lío. Como cuando diezmamos al Señor. Y a veces por 2.000 pesos, hermano. Mentimos. Algunos vienen como diciendo, ¡ay, qué horror! ¿Quién hace eso? ¿Y por qué dice, no, pero todo es? ¿El aguinaldo también? ¿El qué? ¿El negro o el blanco? Y entonces no tengo que guardar para el celular y para... Bueno, si Dios conoce. Sí, por eso. Entonces, ponen el 10% que en realidad no es el 10%. Y si vos dispusiste en tu corazón porque crees en ese principio espiritual que te bendice, ¿para qué poner menos? El alfolí va a hablar, no va a salir una boca y decir, estás mintiendo. No. El pastor no se va a dar cuenta. La iglesia ni lo sabe.
pero sí el Espíritu Santo. Y eso marca nuestra vida espiritual. Un ejemplo, porque sé que lo entendemos bien. Porque cuando se habla de lo económico, no entendemos. Pero vuelvo al mismo ejemplo que daba con respecto a los negocios. Lo entendemos bien para nuestros negocios terrenales, pero nos resistimos a lo que significan los negocios espirituales. Y en definitiva, esto bendice a esto, en plenitud. Entonces se puede mentir al Espíritu Santo. Y es una escala que la pusimos en el 4º lugar. Después dice que también podemos tentar al Espíritu Santo. Ahí el mismo acontecimiento, unos versículos más adelante, capítulo 5, verso 7, dice, por cierto, murió este hombre. No es un dato menor. Quizás nosotros no tengamos una muerte física, pero en realidad se está muriendo nuestro espíritu. Porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y cuando eso no acontece, no quedamos ahí neutrales. Comenzamos a ir a la muerte espiritual. Eso es lo que tenemos que entender. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos caminar en caminos de muerte. Es una contradicción. Cuando dice que Él planificó de antemano caminos para que nosotros podamos andar en ellos, caminos de bien. Y no estoy diciendo que sea fácil, porque el camino angosto es difícil, ciertamente, pero no imposible. El perfeccionamiento implica justamente el potencial. Yo quiero permanecer en el camino de perfeccionamiento, más allá que en el camino me pueda caer, pueda errar, pueda equivocarme, pero me levanto y no quiero seguir por el camino del error, quiero volverme al camino que me va a perfeccionar. No soy perfecto, pero soy un potencial, porque tengo a Cristo que tiene pensamientos mayores y caminos que son mayores. Y quiero permanecer. El verso 7 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles dice, pasando un lapso como de 3 horas, vino la mujer. No sabiendo lo que había acontecido, no sabiendo que... Qué impresionante. Yo me imagino la cara de todos, ¿no? Tratando de entender lo que estaba pasando y cómo le explicaban a la esposa que, pero lo que naturalmente esperaban es que venga esta mujer. Por eso digo, miren el plano al que lo lleva el Señor para que nosotros podamos entender que no es juego. Entonces Pedro le dijo, así de la misma forma que agarró al esposo, agarró a la esposa. Se ríen algunas hermanas. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, ya sabía en cuanto le había dicho el esposo. Y ella dijo, sí, porque ya se habían puesto de acuerdo. Vamos a decir esto, los dos. Así como cuando... Cuando no nos ponemos de acuerdo para lo bueno, nos estamos poniendo de acuerdo para lo malo. Ese es el principio del que amontona con Cristo.
del que junta con Cristo y no desparrama. Porque dice el que no es conmigo, contra mí es. No hay medio, no hay un lugar ahí en la mitad. Por eso, como familias tenemos que estar de acuerdo para lo bueno, con todo lo que eso implica. No importa. Nos ponemos de acuerdo, porque entonces no va a haber conflictos. Pero cuando queremos llevar adelante cosas que no están bien, uno de los dos tiene que pararse. No, pará, estamos haciendo mal. Sea quien fuese. Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ya en la iglesia no hubo más problema de ofrenda y de diezmo. No, es una broma. Así vamos a arrancar el 2024. Dios santo. Aprendamos a poder percibir que las cosas del Señor son sublimes realmente. Son sublimes. A veces vamos sufriendo pérdidas porque no nos damos cuenta de algunas cosas que están aconteciendo en nuestra vida y vamos involucionando. Y llega un momento donde parece que todo se derrumbó, pero hubo un inicio. Y miren qué interesante, porque el Señor nos está ministrando el poder hablar sobre el Espíritu Santo. Pero hay cuestiones que también acontecen y que traen muerte a nuestra vida espiritual. Y no era una cuestión de Pedro, sino de lo que Dios estaba haciendo y el respaldo de lo que se estaba llevando adelante. Me voy a apurar porque si no, está lloviendo mucho, ¿no? Entonces no tentemos al Espíritu Santo. Número 6, tenemos que cuidarnos de no ofender al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Saben que viene comenzando de los versículos anteriores sobre la importancia del episinagoge? ¿Recuerdan? El 10:25 dice que nosotros no tenemos que dejar de congregarnos, de estar de acuerdo con el Señor. Y entre todos esos acuerdos, porque epi es algo del más allá, es algo mayor, es algo que viene del cielo, es algo que apertura una bendición mayor. No es que nos congregamos porque no nos quedó otra, o porque así lo amerita la liturgia de esta congregación. Nos congregamos porque entendemos que hay principios espirituales aperturados en beneficio nuestro. Y eso nos acompaña. Nosotros seguimos congregándonos con el Señor. Y en nuestra casa, y en el templo. Así como en Hechos de los Apóstoles, que dice que compartían el pan en el templo y en las casas. No se ponderaba una cosa y se dejaba de lado otra, ni esta y viceversa. No. La importancia de poder estar unidos, porque ofende al Señor. Hay una afrenta. Si dice que cuando nosotros nos reunimos se produce un aposento alto espiritual. ¿Y qué fue lo que aconteció en el aposento alto que lo identifica como aposento alto?
la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo interesante de cuando nosotros nos congregamos, de lo que se mueve en favor de aquellos que disponen a reunirse en la Jerusalén espiritual. Entonces cambia la perspectiva de lo que nosotros venimos a hacer. Y entonces dice, en este tiempo final, ¿cuánto más si se tienen poco, si se pisotea el sacrificio? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad, un compromiso espiritual, así como lo enseñaba hace instantes. Sí que es importante todo lo que se hace, inclusive el congregarnos. Porque estaríamos dándole poco valor al sacrificio del Señor. Cuando entendemos estas cosas, no, Señor, yo te quiero agradar. Entonces cambia nuestro caminar. ¿Amén? Se puede seguir descendiendo. Y número 7, de lo que debemos cuidarnos es de no blasfemar contra el Espíritu Santo, porque así también lo manifiesta la Escritura. Por tanto os digo, dice Mateo 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada, porque en definitiva están despreciando, eso significa despreciar a aquel que puede hacer algo por nosotros. Se está quitando del medio, se está sacando. No se le está dando el valor que realmente tiene. Y ahí, en ese estadio ya está pisándose lo que conocemos como apostasía, que es otra escala, que ya es directamente darle la espalda a Dios. Y miren, nadie puede darle la espalda a lo que no creyó. O sea que, siendo creyentes, nosotros podemos involucionar de tal forma que darle la espalda a Dios. Entonces sí que tenemos que identificar estas cosas. Y la palabra de Dios, como cada vez que nos reúne, que nos convoca, que es impartida, que se traslada, viene a salvarnos. Amén. Termino. 1 Corintios 3, versos 16 y 17, nuevamente hace mención. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a ponernos de pie y vamos a ministrar al Señor y vamos a adorar juntos, porque cada vez que estamos delante de su presencia, cada vez que estamos siendo abrazados por su Espíritu Santo y cada vez que tenemos su palabra, es motivo de adoración. Y Él nos permite ver lo que no tenemos que ignorar. Y eso nos ayuda. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Yo le pido si me acompaña y levantamos las manos. Nos estamos poniendo de acuerdo en el nombre del Señor. Y dice su palabra, una instrucción, algo que debemos recordar, algo que tiene que traer convicción, algo que debe guiarnos, algo que realmente da poder, porque así dice su palabra. Porque hay cobardías en el orden natural, pero hay cobardías en el orden espiritual. Son distintas. Él viene hablando de esa cobardía que en definitiva afecta nuestra vida natural. Pero en el nombre de Jesús, Él viene diciendo en su palabra, y esta es la voz apostólica, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, vengo ministrando a la iglesia, a tus hijos, a mis hermanos, que viene la valentía de los santos, aquellos que fueron embestidos con el espíritu de poder, aquellos que hacen prevalecer el amor de Cristo, que van evolucionando y entienden que hay dominio propio y juegan un rol fundamental en la vida del creyente. Te ruego, Señor, danos de esas 3 unciones que tu palabra manifiesta en estos pasajes: espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. En el nombre de Jesús, para que podamos transitar lo que resta de nuestra vida bajo tus sombras, bajo tu mano, cubiertos con las vestiduras que tú nos has dado. Señor, en el nombre de Jesús, vestiduras de lino fino, resplandecientes, limpias, las acciones justas de los santos. Nos gozamos con tu palabra, nos alegramos, porque si hay algo certero es que las bodas del Cordero están listas y tu iglesia, que está siendo adornada con el Espíritu Santo, con la palabra y con tu presencia, se está preparando. Señor, gracias porque nos sacas de lugares de ignorancia. Abres las cárceles, las celdas, para que nosotros podamos salir en el nombre de Jesús y podamos entender que has dado una habitación, un tabernáculo, un cuerpo donde quieres habitar, un templo donde quieres manifestarte. Señor, en el nombre de Jesús ministro a mis hermanos, a la iglesia, en tu nombre, porque eres el único que tiene el poder para hacernos identificar, si así lo fuese, qué cosas hemos descuidado. Ayúdanos a no entristecer, a no apagar, en el nombre de Jesús. A no blasfemar, Señor, a no ofenderte, a no tentarte, a no mentir, a no resistirnos. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tenernos en cuenta como una habitación en la cual tú quieres estar y permanecer. Grande es ese misterio, Señor. Solamente tu gracia, tu misericordia y tu piedad pueden conceder ese privilegio. Y nosotros lo recibimos. Danos un corazón agradecido y estirpa de nosotros el menosprecio para posicionarnos correctamente cada vez que vienes con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al... La
porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Una vez más, arriba, arriba. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Una vez más, ¿no? Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Digan conmigo. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del Señor. Una vez más, arriba. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Arriba, iglesia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¿Qué hacemos hoy? Hacemos fiesta, fiesta del Señor. ¿Quién lo diría? Canta, iglesia. Que yo danzaría en tu casa. A ver, dilo. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria. Arriba. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. A la iglesia. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Que se oiga. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Sí, Señor. Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante
aplauso más lindo a nuestro Señor.